Hola a todos, bendiciones en Cristo Jesús. Bienvenidos nuevamente a Manantial de Sabiduría Celestial, un espacio ideal para un momento espiritual. El día de hoy les traigo un tema maravilloso acerca de los 7 pactos con sus señales, espero que lo disfruten. Como es costumbre, acompáñenme con la siguiente reflexión. Señor, declaro con mi boca y con la fe de mi corazón que tu palabra es verdad. Creo que si la obedezco se cumplirá en mi vida y en la de todos mis seres queridos. Hoy dispongo mi mente y mi corazón para que con ella trates lo profundo de mi ser y pronto se exteriorice en mi conducta, para así poder experimentar cómo soy sanado, edificado y prosperado en todas las áreas de mi vida. Amén y amén. Los 7 pactos y sus señales. Deuteronomio 7:9 reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Los pactos de Dios contenidos en la Biblia se clasifican en 2 clases, aquellos que son condicionales y los que son incondicionales. Primero, un pacto condicional es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a alguna acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto. Un pacto condicional garantiza que Dios hará su parte con absoluta certeza cuando se satisfacen los requisitos humanos, pero si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir su pacto. Segundo, un pacto incondicional, mientras que puede incluir ciertas contingencias humanas, es una declaración de cierto propósito de Dios, y las promesas de un pacto incondicional serán ciertamente cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. A continuación, analizaremos los 7 pactos divinos. A lo largo de toda la Biblia, los pactos se encuentran claramente señalados en su motivo y estipulación. Por medio de este tema, identificaremos lo concerniente a cada uno de ellos, como se describen a continuación. 1. El pacto adámico, pacto condicional. Génesis 2:16-17 y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. En un principio, Dios había dado tanta bendición y autoridad al hombre, de tener todo lo necesario sin esfuerzo alguno, pero sobre todo el privilegio de una comunión cercana a Dios, y les dio simplemente una orden de obediencia, pero el hombre simplemente fracasó, como lo dice Génesis 3:17-19, al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. La consecuencia de esta desobediencia dio lugar a otro estilo de vida, dando paso a la condenación, donde se rompe la aparente relación y comunión con Dios, entra la enfermedad, muerte y el pecado al mundo, y en ese mismo instante el alma humana empieza a corromperse. ¿Cuál es la señal de este pacto? La renovación esperanzadora del Mesías en el futuro. Génesis 3:15 pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A pesar de la grave ofensa del hombre, nuestro Dios decidió darle a la humanidad otra oportunidad, y por medio de la simiente de la mujer en las futuras generaciones llegaría el Salvador del mundo para reconciliar a los hombres con Dios, y así el ser humano escaparía de la condenación y enemistad que generó con Dios por causa de su desobediencia. Este pacto es condicional porque el mismo Dios cambió la cláusula de este pacto para salvar al hombre, al darle otra oportunidad. Segundo, el pacto noéico, pacto incondicional. Génesis 6:18-19, pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Es un pacto de salvación. Dios les dio el mundo a Noé y a su familia, y consistía en que Dios no iba a destruir al mundo por medio del diluvio,
es importante tener en cuenta que cuando se menciona a Noé por primera vez él tiene 500 años como dice Génesis 5, 32, Noé ya había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Y cuando Noé entra en el arca, tiene 600 años como dice Génesis 7, 11-13, cuando Noé tenía 600 años. Precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. A la edad de 500 años Noé inició el periodo de la reconstrucción del arca y llegó al periodo de culminación a los 600 años. Esto quiere decir que Noé al menos tardó 100 años en la reconstrucción del arca y durante ese tiempo proclama la paz y el arrepentimiento como lo dice. Segunda de Pedro 2, 5, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Aquí podemos analizar el amor y la misericordia de Dios aún en el estado determinado del pacto. Por medio de Noé Dios predicaba el arrepentimiento y lo hizo durante aproximadamente 100 años porque su intención no era destruir sino salvar. Pero la sociedad de esa época estaba contaminada y jamás recapacitó de sus malos caminos y su fin fue el esperado, la muerte y destrucción. Segunda de Pedro 3, 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Cuál es la señal de este pacto? El arco iris de la paz y esperanza. Génesis 9, 12-17, y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes, y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciéndole a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. En este pacto Dios colocó a prueba la fe de Noé y su familia en el acto de obediencia y es un pacto incondicional porque se mantuvo inmutable, es decir, Dios no lo cambió ni modificó, sino que se mantuvo estable. Tercero, el pacto abrahámico, pacto incondicional. Génesis 17, 1-9, el pacto y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo, por todas las generaciones. Yo seré tu Dios, y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. La promesa del pacto consistía en que Abraham tendría tierra y descendencia física y espiritual sobre la tierra como el polvo, las arenas y las estrellas del cielo, como lo dice Génesis 13, 14-16. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra,
también podrá contar tus descendientes. Dentro de la teología, Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Este hombre justo andaba continuamente en la presencia de Dios, nunca cuestionaba o indagaba su voluntad en todo el tiempo. Abraham fue temeroso, su corazón fue de sumo agrado al Señor y recibió esas bendiciones que reafirman con el tiempo la futura gracia prometida, como lo dice Deuteronomio 28:1, bendiciones por la obediencia. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Esto nos recuerda que al igual que Abraham, nosotros también podemos ser parte de las bendiciones y promesas de Dios, pero aquí está la clave: la obediencia y la fe, que son principios que deben estar ligados todo el tiempo en nuestro corazón. Debemos respetarlos y seguirlos al pie de la letra, y así recibiremos esa respuesta positiva de nuestro Dios. ¿Cuál es la señal de este pacto? La circuncisión. Hechos 7:8 hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Aunque la circuncisión es una tradición propia del pueblo de Israel, es la señal propia del pacto que Dios hizo con Abraham. Luego, con el tiempo, esta señal ya no iba a ser física sino espiritual por medio del Mesías, como lo confirma Gálatas 5:6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Gálatas 6:15. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Este pacto es incondicional porque se basa en una promesa perpetua que no se modifica con el tiempo, al contrario, cada vez toma más fuerza y se potencializa con el Mesías, como lo confirma Gálatas 3:16. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino, y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Cuarto, el pacto mosaico o sinaítico, pacto condicional. Éxodo 6:2-5. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Éxodo 19:5-6. Si ahora ustedes me son del todo obedientes, y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Fue instituido en el Sinaí, celebrado en Horeb y renovado en los campos de Moab. Consistía en que Dios sería su rey bajo las condiciones de guardar sus leyes. En realidad, según el estudio histórico de las Escrituras, son 613 mandamientos, donde se encuentran los 10 mandamientos como los más prominentes. Éxodo 34:28. Y Moisés se quedó en el monte, con el Señor, 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. ¿Cuál es la señal de este pacto para Israel? Hay dos señales: la sangre y el día del reposo. Éxodo 24:7-8. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho, y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Éxodo 31:12-13. El sábado, el Señor le ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas: ustedes deberán observar mis sábados. En todas las generaciones venideras, el sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan. Con el tiempo Israel dejó a un lado estas dos señales y empezó a profanar este pacto por causa de la desobediencia, como lo dice Ezequiel 23:38. Además,
me han ofendido contaminando mi santuario y, a la vez, profanando mis sábados. Oseas 2:11, pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo, y sus fiestas solemnes. Este pacto es condicional porque se sujeta a las leyes y es atribuido exclusivamente al pueblo de Israel, y con el tiempo este pacto se modificaría por una promesa más universal que no solo involucra a Israel sino a toda la humanidad. Jeremías 31:33, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es muy importante que analicemos que estas dos señales de este pacto se cumplieron en Jesucristo. Él es el perfecto sacrificio y es el Señor del día de reposo, como lo dice Hebreos 9:11-12, la sangre de Cristo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. También es el Señor del sábado, como lo dice Lucas 6:1-5, Señor del sábado. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo, y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. 5. El pacto levítico, pacto condicional. Deuteronomio 10:8, en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Dios le dio a la tribu de Leví el honor de servirle a él. Todo israelita debe ser llamado a servir, pero por causa de su pecado solo una tribu fue la encargada de esta gran responsabilidad. Los levitas se encargaban de administrar todo lo relacionado con el templo. Ellos eran los directamente responsables por esa labor que estrictamente tenían que cumplir por mandato de Dios. Hoy en día cada uno es levita de su propio cuerpo porque llevamos el Espíritu Santo en nuestro interior, y esa es una gran responsabilidad la cual debe ser asumida con mucho cuidado. A toda costa debemos andar en santidad para no contristar al Espíritu Santo. Efesios 4:30, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Y cuál es este agravio? Es el pecado consumado o vivir bajo dichos parámetros de la naturaleza pecaminosa. Ya que la vida del cristiano debe tener coherencia, así que si decimos que amamos a Dios debemos andar como Él anduvo y por consiguiente debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:19-23, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Este pasaje identifica claramente al cristiano en su rol de santidad y ejemplo. Los que son de Cristo viven bajo estos principios de santidad, pero los que no lo son hablan mucho, pero su vida carece del fruto del Espíritu y andan conforme a la naturaleza pecaminosa. En este punto podemos analizar quién está verdaderamente comprometido con Dios. ¿Cuál es la señal de este pacto?
la sal que debían rociar en las ofrendas y holocaustos. Levítico 2, 13. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal, y no dejarán que les falte la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerle sal. Ezequiel 43, 24. En presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. La señal de este pacto consistía en que Dios les iba a dar paz y un sacerdocio perpetuo por todas las generaciones si estos le eran fieles. Números 25, 12-13. Dile, pues, a fin es que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. Sin embargo, es un pacto condicional porque los sacerdotes y levitas fueron infieles a Dios en repetidas ocasiones, por el cual incumplieron el compromiso del pacto, el cual Dios miró la necesidad de modificarlo. Malaquías 2, 4-8. Entonces sabrán que les he dado este mandato, a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz, y se las di, era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo, y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos, ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Sexto, el pacto davídico, pacto incondicional. Segunda de Samuel 7, 4-16. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto, y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes, y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. En este pacto Dios les da el trono eterno a los descendientes de David. Tiene que ver con la tribu de Judá que son llamados a gobernar. La tribu de Judá tomó la dirección después de su establecimiento en Canaán. Moisés bendijo a la tribu de Judá como lo dice Deuteronomio 33, 7, y esto dijo acerca de Judá: Oye, Señor, el clamor de Judá, hazlo volver a su pueblo. Judá defiende su causa con sus propias fuerzas. Ayúdalo contra sus enemigos. Después del reinado de Salomón, esa tribu llegó a ser el reino de Judá. La señal del pacto es el Mesías prometido. Jeremías 33, 14-17, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días, y en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país.
En aquellos días Judá estará salvo, y Jerusalén morará segura. Y será llamada así: el Señor es nuestra justicia, porque así dice el Señor: nunca le faltará a David un descendiente que ocupe el trono del pueblo de Israel. Salmos 89, 3-4. Dijiste: he hecho un pacto con mi escogido, le juraba a David mi siervo: estableceré tu dinastía para siempre, y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Esta señal consiste en la promesa de un linaje real por medio de Jesucristo. Este pacto es eterno e incondicional, ya que es una promesa perpetua y esperanzadora, donde la tribu de David no solo se establecería con Israel, sino con toda la humanidad. 7. El nuevo pacto. El pacto mesiánico o pacto de gracia, pacto incondicional. Isaías 35, 4. Digan a los de corazón temeroso: sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina vendrá a salvarlos. Este es el mejor pacto, es donde Dios se da a sí mismo por medio de Jesucristo para salvarnos de la condenación que la teníamos asegurada. El pacto mesiánico es el pacto sublime y eterno. En este se encuentran consolidados todos los demás pactos, porque es por gracia y no depende del esfuerzo humano, sino que es exclusivo de Dios por medio del sacrificio, como lo dice Efesios 2, 8-9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Siendo el mismo Cristo el único mediador de este nuevo pacto, como lo dice Hebreos 8, 6-13, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo: vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Aquí es donde inicia la esplendorosa obra salvífica, la cual es el último pacto y el único que en realidad nos puede salvar. Solo se entra por la fe y la declaración formal de nuestro boca y corazón, siendo así partícipes de la familia de Dios, siendo llamados hijos de Dios, como lo dice Juan 1, 12. ¿Más a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Gálatas 3, 26-27. Hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. La obra salvífica es muy completa de entender porque hace parte de una rama de la teología llamada soteriología, la cual en otro tema me gustaría que analicemos minuciosamente, porque no solo es un tema, es una serie de estos para entender su importancia y valor. La señal de este pacto es la preciosa sangre de Cristo, recordada por la cena del Señor. La sangre derramada de Cristo concluyó todos los pactos, cerrando así el periodo de los pactos, como lo confirma Lucas 22, 20. De la misma manera tomó la copa después de la cena, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Primera de Corintios 11, 25-26. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Debemos tener en cuenta que el hombre es el que se debe someter a los pactos de Dios. Dios es el primero en hacer pactos, y el hombre simplemente los obedece y los acata, como lo declara
Romanos 9, 20. Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? Dios sí nos invita a obedecerlo, honrando la obra salvífica de su Hijo caminando en santidad, arrepentimiento y compromiso. Esto es ofrendarse a sí mismo y en esto el hombre sí puede consagrarse con Dios y como beneficio las bendiciones del Señor llegan a su vida. Bueno, espero que este tema haya sido de gran bendición para tu vida y te ayude en tu crecimiento espiritual. Si te gustó este contenido, no olvides de suscribirte y recomendarlo con tus amigos y familiares. Que la gracia del Señor Jesucristo los acompañe. Hasta la próxima.